¿Cómo defines tú a Julio Iglesias como persona? Mala persona. Mala persona. Cruel. La peor persona que he encontrado en mi vida. Pude entrevistar en exclusiva para las cámaras del Gordo y la Flaca a María Edite, expareja sentimental de Julio Iglesias y madre del presunto hijo que tuvo con Julio Iglesias, Javier Santos. Ambos, María y Javier, se han pronunciado en las últimas horas apoyando a las presuntas víctimas que alegan que sufrieron agresiones sexuales por Julio Iglesias. Veamos en esta pieza todo lo que me ha contado María Edite. La bailarina María Edite Santos asegura que en los años 70 mantuvo un breve romance con Julio Iglesias, del cual nació su hijo Javier Santos, quien desde hace décadas ha entablado una intensa batalla legal para que se le reconozca como hijo legítimo. ¿En qué momento tú levantas el teléfono y llamas a Julio y le dices que estás embarazada? Cuando me entero de que estoy embarazada, lo que tengo que hacer es buscarme trabajo. Porque ya no podía seguir en el ballet, porque la barriguita iba creciendo. Bien. Entonces me vine a Valencia. ¿Cuándo Julio sabe de la existencia de Javier Santos? Sí. Teniendo a mi hijo un añito solo, el ballet siguió sin mí, ¿no? Entonces una de mis amigas y compañeras, que se llamaba Nicole McDonald, se encontró con Julio y creo que fue en Córcega. Ella se lo comunica. Sí. Se lo comunica porque él pregunta por mí. Él es el que pregunta por mí a ella. Y tu amiga le dice, pues a ti. Y entonces mi amiga le dice, Mayrite se quedó en Valencia, está viviendo en Valencia porque tiene un hijo tuyo que se llama Javier. ¿Cuál fue la reacción de Julio Iglesias? Cambió el tema. Ya no quiso saber de la historia, cambió de tema. ¿Nunca más preguntó por ti? No. Según María, ella no sabía quién era Julio Iglesias y desde que se enteró que estaba casado, nunca más quiso verlo. Esperé el momento de volver a Julio y volver a verlo. Y esto, cuando mi hijo ya tenía, pues era adolescente. Y me entero de que Julio viene aquí justo a Valencia, al estadio, a un concierto. Llevé conmigo a mi hijo. ¿Y desde el año 75 hasta aquí no has vuelto a hablar con él? No. ¿Te has puesto en contacto con él? Intenté. Si hubiera querido la fama, como mucha gente ha pensado, y el dinero, hubiera llamado en ese momento a todos los medios de comunicación para que se presentaran ahí. Yo iba con mi hijo. No lo hice. Fui sola con mi hijo. Me mandó la seguridad a tirarme a patadas. Entonces, mi orgullo y mi historia era tan dura y tan... una impotencia tan sumamente grande que dije, pues ahora voy por la ley. Porque tu hijo no quiere seguir luchando con la justicia estadounidense la paternidad de Julio Iglesias. A ver, no es que no quiera, que la verdad... ¿O por qué ha tirado la toalla? La toalla la tiró porque todo esto conlleva a mucho dinero. Y nosotros no somos millonarios como es Julio, ¿no? ¿Qué es lo que busca tu hijo con Julio Iglesias? Porque él le ha renunciado al dinero. ¿Qué es lo que busca, cariño? Sentirlo, sentir que es su padre y que él lo sabe. Entonces, yo qué sé, tocarlo, darle 2 besos. O sea, la sensibilidad de un ser humano. A ver, en este caso, es Julio Iglesias el que tiene que pedir perdón a nuestro hijo, no nuestro hijo a ti. Él no tiene culpa de estar en este mundo. Si la gente piensa que yo quiero lujos, dinero, están equivocados, muy equivocados. ¿Sabes lo que más aprecio en este mundo? No solamente lo que he dicho antes, que son mis hijos, es la libertad. Y toda esta gente multimillonaria y con tanto poder no tiene libertad. ¿Tú a quién crees dentro del núcleo de amigos de Julio Iglesias que está o que ha puesto trabas a que se reconozca legítimamente a tu hijo Javier Santos? El rey emérito, Juan Carlos, porque son iguales, son muy amigos. Uno de ellos, el rey Juan Carlos. Esta es mi opinión, ¿eh? ¿Y en qué te basas? Mi base es de que son íntimos, amigos, y el poder se junta al poder. ¿Cómo defines tú a Julio Iglesias como persona? Mala persona. Mala persona. Cruel. La peor persona que he encontrado en mi vida.
Lili, Raúl, y dejadme deciros que a mí personalmente lo que más me ha sorprendido de esta entrevista que he podido hacer a María Edite es cómo ella misma describe a Julio Iglesias. Lo describe como una persona cruel y mala. Y por otro lado, también me llama mucho la atención cuando dice María Edite que es el rey Juan Carlos emérito quien ha bloqueado en los juzgados en España para que Julio Iglesias reconozca públicamente a su hijo, a Javier Santos, como hijo legítimo. Bueno, yo desde Madrid me despido y regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca. Muy buen trabajo, Jordi. Mira, Lili, este chico lo conozco de la madre perfectamente bien, porque cuando ellos venían aquí a Estados Unidos para también que Julio lo reconociera, los entrevisté en varias ocasiones, estamos hablando hace más de 25 años atrás. El hecho es que si tú ves al niño, es exacto a Julio Iglesias, es exacto a los hijos de Julio Iglesias. O sea, que tú puedes pensar que sí, que estoy casi 100% seguro que es hijo de Julio Iglesias. Pero también cuando ella se expresa de esa manera de Julio Iglesias, se expresa de esa manera porque Julio Iglesias nunca la reconoció a ella o a su hijo. Esto es muy parecido a lo que ha pasado en España con otro famoso, el torero, el cordobés. Otro amigo mío es el hijo del cordobés, que también es torero y es tan famoso como fue su padre. Y estuvo por años tratando de ser reconocido por su padre, por el cordobés, y no lo reconocía de ninguna manera, hasta que finalmente, después de muchos años, ya después que el padre tenía cerca de, no sé, 70 años, 80, lo reconoció que sí, que era su hijo. ¿Te acuerdas que en un lugar llevaron una servilleta que había tirado el cordobés para sacarle ahí el DNA y saber que sí, que era hijo del cordobés? Esto es algo parecido a lo que pasa con este niño, esta mujer y Julio Iglesias. Pasó con el cordobés y con su hijo, que también es torero y es extremadamente famoso. Sí, pero bueno, como dice la madre, él solo no ha pedido dinero, lo único que quiere es ser reconocido y que le diga, sí, soy tu padre. En muchas ocasiones eso nunca se da, Raúl. No sé, yo nunca, no conozco a nadie que le haya pasado eso. De la manera que yo veo esto sí lo veo un poquito porque me da pena. Y si pide dinero, ¿y qué? Si es hijo tuyo, mantiénelo. Yo sé. Tienes que hacerlo. Pero de todas maneras... Pero ¿cómo es? Entre marido y mujer nadie se mete, y entre una pareja que ha tenido un hijo y no sé si ella no le comunicó a tiempo, no sé si él se... ¿Qué habrá pasado ahí de verdad, señores? Porque es la historia de ella, sin saber la de él. Pero claro, ella tiene su opinión. Estoy segura que Julio tiene la de él, Raúl. Obviamente. Y al final la víctima es él, es Javier, con todo esto. También estas chicas que han acusado a Julio de todo esto, todo está documentado perfectamente bien. Y dice que tienen todas las pruebas que esto que sucedió fue verdad. Entonces, esto yo creo que la ley es los únicos que pueden... Solo la ley va a poder... el estudio hay como 100 personas aquí. No puede ser que Marc Anthony mandaba a tanta gente para andar con su esposa, pero está aquí Nadia Ferreira, que como dije, y mi querida Clarisa Molina. Un placer tenerlas aquí. Igualmente, para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, y más todavía para hablar de esta increíble noticia, ¿no? De Premio a lo Nuestro. Bueno, a ver, Televisa Univisión anuncia que Thalía por cuarta vez va a ser anfitriona de Premio a lo Nuestro. Pero no puede estar mejor acompañada que por ustedes dos, que también tienen ambas muchísima experiencia. Cuando las llaman, ¿qué es lo que más le llama a ustedes la atención para llegar allí? Ustedes son animadoras de Premio a lo Nuestro. Exactamente. Claro, por eso. Animando Van a estar junto con Thalía, pero... Claro que sí. Pero eso es lo que acabo de decir, Raúl. Sí, yo sé. No, pero Thalía no quiso venir al show hoy, no sé por qué no vino. No le invitaron, yo acabo de almorzar con ella y me dice... ¿Cómo que no le invitaron? ¿Cómo va a ser? No creo que estaba invitado. Yo te invito, Thalía, ven para acá. Ven mañana. Ven, por favor. No creo que va a venir. Ella fue al dentista y estuvo almorzando conmigo en casa hoy. Justo estaba vestida de negro también. No sé, como que nos pusimos de acuerdo. Exacto. Súper de acuerdo. Pero... Tú hiciste la alfombra anteriormente y ahora vas a animar Premio a lo Nuestro. Hiciste la alfombra excelente. Clarisa, tú has hecho esto también muchas veces. ¿Qué representa ahora ser animadora del programa? Bueno, me siento muy feliz. Para mí es una gran responsabilidad que la tomo con los brazos abiertos. Obviamente lo más importante es disfrutar para que todo el mundo que esté viendo esa noche de magia, de música, también pueda recibir eso, ¿no?
a nosotros nos toca. Ella me decía, ¿cuál es la diferencia entre Premios Juventud, que lo hicimos juntas allá en Panamá, y Premio Lo Nuestro? Y le digo, bueno, aquí es un poco como más una emoción aguantada, pero como más elegante, más sutil, claro que sí. Esa es la única diferencia, porque todos hay que disfrutárselo. No, eso es lo más importante. Por supuesto, la pregunta que había hecho, que Sam Blay, cuando te llama y te dice, vas a ser conductora, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Me imagino que eso era la diferencia entre, ya hiciste Premio Juventud, ahora te toca hacer... Claro, no, y lo primero que me vino a la mente fue, wow, ¿cómo que? Lloré, grité, sonreí, y por supuesto que me puse a pensar en eso, pero ya digamos que me voy sintiendo más cómoda en esto, y por supuesto que abierta a seguir aprendiendo, siempre se aprende. Ahora, y acabo de ver una foto de tu hijo sentado frente al televisor. Ahí está con mi flaco de oro, que aprovecho para mandarle un beso a Marc Anthony. Él se sienta y ahora mismo, por ejemplo... Mi gordo, está tan grande. Bebé hermoso. Te mandamos Le saludos. encanta la mamá. música. Le encanta la música. Le fascina, le encanta la música, todo lo que tenga que ver con el arte, o sea, eso sí que lo heredó de su papi. Bueno, como es en Miami, tu hijo te va a acompañar a los premios. Bueno, sería interesante verlo ahí, hermoso. Y si no, me va a estar viendo seguramente desde casa. Quiero decir que me enteré que le estaban mandando un email, un email por email a la gente que van a estar en Premio Lo Nuestro, que por favor vengan vestidos para la ocasión. Alguien confidencialmente me había dicho esto, no sé si es verdad o no. ¿Qué quiere decir Pero eso? que por favor vengan elegantes. Eso fue lo que me dijeron que estaban haciendo, que no lo habían dicho anteriormente, porque tú sabes que mucha gente van vestidos y todo eso. De todas formas, todo el mundo mete la pata cuando va para allá, los que se visten mal, y la gente que se visten bien, se visten bien. Ok, ¿qué quiere decir eso? ¿Que los quieren de vestidos largos a todos formal? O sea, ¿cuál es el Etiqueta. código? No, los hombres no, los hombres no van de vestido largo. Pero de traje elegante. Exacto, pero claro. etiqueta negra, ¿verdad? Etiqueta negra. Esa negra, también claro, otra por diferencia. supuesto. Le dije, en Premios Juventud podemos estar divertidas, usando ropa cortita, pero aquí todos los vestidos son largos. Entonces me imagino que por eso Raúl también están enviando esas indicaciones, Claro. porque es un evento más elegante. Elegante. Para acá salir la lista más larga de nominados. Yo creo en un buen tiempo. Muchos nominados, 44 muchas nominaciones. sorpresas. Dentro de todos los nominados van a haber unas sorpresas increíbles en el escenario, y van a haber juntes que todavía no se han visto a nivel televisivo. Colaboraciones, exactamente. Y estrenos mundiales también. Ay, ¿tú sabes algo de algún estreno por ahí? No, seguramente, siempre Premio Lo Nuestro nos tiene sorpresas que nos vamos a enterar en esa noche maravillosa, el 19 de febrero. Antes de hacer tú todas estas premiaciones aquí en Univisión, ¿habías estado trabajando en televisión o no? Yo trabajé en televisión cuando tenía 14 años en Paraguay, sí. ¿En Paraguay? Sí, estuve en un programa de parodia, entonces me tocaba cantar, bailar, actuar. Yo no sé cómo lo hice tan chiquita, pero bueno, yo creo que esa es una característica que tengo, que me animo a todo y me arriesgo. Tienes la mejor personalidad, que eso es lo que cuenta. Ay, gracias, Hablando de mi Lili. personalidad, se habló mucho de tu cantada. Y la gente dice, imagínate, Marc Anthony y ahora tener a Nadia cantando también, lanzándose como cantante. ¿Eso va a pasar o lo estás haciendo por divertirte? Lo hago porque me gusta, porque es algo que siempre me ha gustado y me apasiona, y la verdad que no me cierro a que más adelante me puedan estar escuchando cantando o lanzando alguna Pero canción. baladas, rock, Mira, he estado en el regional estudio, tengo como mexicano. 17 canciones ya grabadas, de todo un poco, como para conocerme un poco. Tengo baladas, tengo pop también, hasta tengo como cumbia / reggaetón un poquito. He estado grabando de todo un poco, y la verdad que ha sido un proceso de aprendizaje muy lindo. Después te vas de gira más que Marc Anthony. Vamos a hacer una Claro. pausa, ya volvemos. Por supuesto. Tengo el mejor mentor. Todo es posible en la vida, claro que sí. Bueno, enhorabuena, La alfombra de los premios. Nadia, por estar haciendo Premio Lo Nuestro ahora de presentadora. Clarisa, gracias. también Talía, que va a estar allí. por cuarta vez. Esta es mi Entonces, segunda, Italia cuarta. Y esta es mi primera. Y esta es tu primera. Y la primera, bueno, Primera. me encanta el trío. Sé también que la gente puede votar, ¿verdad? La gente puede Claro. votar por su artista favorito, todo depende de usted, o sea, cuando gane la ¿puedes categoría. votar por su presentadora favorita? Ah, bueno, eso no sé. ya la escogieron. Pueden comentar. Sí, seguro. Vayan a premiolonuestro.com y vota ya, porque obviamente pues tiene una fecha. Enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias. Todo lo mejor, a ustedes dos en Premio Lo Nuestro. A mi gordo. ¿Qué edad tiene Marquito? Besos. 2 años y medio, bueno, ya ahorita en junio cumple 3. Marquito, te quiero conocer en Señora, nos Pianet. despedimos, lo dejamos con primer impacto. Mi amor.
Dicen las malas lenguas que Ninel estuvo de vacaciones donde mismo estuvieron Giovanni Medina, Irina Baeva y su hijo. Ahora, imagínense cuánta gente estuvo en Vail en diciembre. Ustedes hubieran visto las pistas, o sea, yo no sé qué cantidad de personas coincidimos y qué rico, porque es un destino maravilloso. Yo estuve ahí 15 días y la gocé. Ninel ya aprendió que en boca cerrada no entran moscas y por eso no quiere hablar absolutamente nada que tenga que ver con Giovanni Medina y su actual novia, la linda rusa. Miren, les voy a decir una cosa, de ese tema no puedo hablar. No puedo hablar. De ese tema no puedo hablar, mi hermosa, porque me meto en problemas. De lo que sí habló fue de sus nuevos proyectos. Ibas a buscar a Farruko también, iban a cantar música cristiana. Ay, sí, pero pues me encantaría, pero miren, ¿en qué momento no puedo ni respirar? Ahorita sí tengo calendario lleno hasta abril, pero pues sí, no lo descarto. Feliz de la vida. Y como buena cristiana que ella es, al igual que Farruko, el bombón asesino está dispuesta hasta a perdonar a su archirrival, Niurka Marcos. Podrá haber un perdón. Cuidado, papi. Por todo lo que dijo de ti, de que si bailabas, que si cantabas. Yo le mando un beso a Niurka, ella es Niurka y ya. Igual la estamos invitando a un proyecto. Oye, ven las juntas de Cuidado. Sí, ¿verdad? Sí, estaría increíble. Yo feliz de reencontrarnos. No tengo ningún tema con ella. No hay Bueno, tema con qué bien que ya no... Bueno, mira, Ninel está bien. Dice que ya se olvida de lo que le dijo Niurka Marcos y todo. Poniendo la energía en todo lo positivo para el 2026, como debe de ser, mi gente. Mira, Ninel es una de esas mujeres que de veras, Raúl, no para de trabajar. Yo le deseo todo lo mejor siempre. Desde que nosotros, Ninel es parte de la historia del Gordo y la Flaca. Es verdad, desde que comenzó. ¿Cuántos años Ninel? Y se ha transformado a través de los años junto a nosotros. Y le va de maravilla con... Dicen. Y le va... yo no sé si sigue haciendo... Bueno, ¿qué es lo que hace? Claro que es lo que hace. Lo sigue haciendo a lo mejor. Bueno. Tiene una página y todo eso, y la gente la va a ver y todo. Va a proveer entonces y a apoyarla y promoverla. Alicia Villarreal regresó al Centro de Justicia para las Mujeres en Monterrey, Nuevo León, como parte del proceso legal que inició contra su ex esposo Cruz Martínez por al borde del llanto, reconoció que es un proceso difícil por el que atraviesa. Sigo con la lucha de lo que he estado haciendo. Lo único que les puedo decir es que siento que no se vale las injusticias ni las mentiras contra las mujeres. Yo realmente he sido una víctima y la verdad me siento, ahorita no podemos hablar mucho. Siento que no se vale y estoy en un punto en el que todavía sigo con el problema y todavía no puedo hablar mucho. La artista acudió a formalizar la autorización para que un nuevo abogado se sume a su equipo en el proceso judicial. No ha ganado el caso de Cruz Martínez ni tampoco Cruz Martínez, está en la investigación, no se trata de ganar, se trata de que se haga justicia. Ahorita actualmente ahí sigue la investigación, se va a continuar y ahora yo voy a aportar las pruebas que hagan falta. Por otra parte, el influencer Sivad Hernández, pareja sentimental de Alicia Villarreal, también presentó una denuncia penal por difamación digital contra Francisco Cantú. Por difamaciones cibernéticos, por cuestiones diferentes. No porque él tenga miedo, no, porque esas difamaciones afectan a sus hijos y afectan a su relación de pareja. El nuevo asesor jurídico de la cantante señaló que también pidieron a la fiscalía envíe exhortos a otras ciudades del país para extender las medidas de protección de la cantante y confirmó que próximamente también la representará por las denuncias de sus ex empleados que piden una indemnización de 9 millones de pesos. Bueno, es difícil después de tener tantos años de matrimonio, Raúl. ¿Verdad? Verlos a ellos en esta situación. ¿Sabes que han estado metidos en esta pelea no sé por cuánto tiempo? Varias veces el esposo, el otro esposo y todo, siempre están en un lío. Bueno, no sé quién es no sé quién es el culpable. Yo recuerdo que todo comenzó con la señal de Alicia. ¿Te acuerdas? Estaba en el concierto y ya pone la señal de que ha sido... Es una pelea. Y todo esto comenzó, Raúl. Al final, bueno, la vemos a ella ya rehaciendo su vida y él me imagino que buscando la manera de que esto se lleve lo mejor posible. Angelique Boyer está desbancando a Verónica Castro, a Victoria Rufo y hasta Thalía, porque es la nueva reina de las telenovelas de estos tiempos. Gracias por eso, muchas gracias. Ahora sí que el público está adoptando muy bien a Doménica y yo estoy muy contenta porque todo el elenco se está llevando elogios de las grandes actuaciones, del gran proyecto que es, está muy redondo, tiene de todo.
Aunque muchos la rechazan y la critican, otros más la admiran y la quieren. Soy muy receptiva a los comentarios, hay que tomarlos de quien vienen y sobre todo en el trabajo es en donde le doy lugar a las personas que debe de ser para siempre recibir un consejo. Y creo que con el ejemplo de muchos he aprendido también, entonces siempre estoy abierta a recibir críticas y comentarios. Por mucho éxito que tenga, ella asegura que jamás se le han subido los humos a la cabeza. Pues estoy en constante búsqueda de la estabilidad y creo que el camino estable es estar en paz y no marearse como dices, no aprovecharse de esas cosas. Lo que sí es un hecho es que la linda francesa por ahora sigue enfocada en las telenovelas y no está muy interesada en incursionar en Hollywood como es el sueño de muchos actores y actrices. El cine en México, y eso viene ya pronto, ya luego lo platicamos, ahorita todavía no podemos. Por último, había que preguntarle por su novio eterno, Sebastián Rulli. Híjole corazón, pues hay muchos tips, tendríamos que sentarnos a tomar un café, pero el amor, no condicionar, estar allí, ser feliz tú y luego poder ser feliz con alguien. Muy buena actriz, muy linda, muy buena gente. Sí. Ninel Conde decidió dejar México e instalarse definitivamente en los Estados Unidos. Yo soy residente de Estados Unidos y pues evidentemente tengo un proyecto de vida allá, de negocio. La verdad que vivo muy tranquila. Yo amo México, amo mi país, disfruto cuando vengo acá, pero pues cuando estoy allá pues me desconecto un poquito, mi energía es más tranquila, ¿sabes? Es como un ritmo de vida que yo ya necesito después de 30 años de carrera. Me dio un ritmo de paz y tranquilidad que a veces no tengo acá. Quizás es por eso que Ninel desistió de seguir enfrentando a la periodista Anabel Hernández por haberla vinculado con los narcos en uno de sus libros. Ya de pronto dices, ay no manches, ya de verdad, ya rayan los detractores en la detractoriería, o sea, hoy de hecho me inventé esta palabra, pero no, que perdió, que en Miami, no manches, tenía un año que yo me desistí porque no tengo ganas de gastar mi energía en eso en Estados Unidos. Para eso está mi país, en el cual estamos con un par de procesos que no voy a entrar en detalles, que esos continúan, pero en Estados Unidos yo decidí por mi paz mental que yo en Estados Unidos lo que voy es a estar tranquila. Entonces, pues llegó yo lo decidí por mi paz y no es que nadie ganó ni perdió ni nada. Así que no sean mal informados. Yo tengo estadounidenses estén sacando esto a la luz el día de hoy. ¿Cuál medio estadounidense si son puros latinos? O sea, si todavía fuera CNN, entonces dices, ay, me preocupo. Así que ya lo saben, dejen al bombón tranquilo, porque ella vive feliz en Estados Unidos y sin meterse en problema alguno. Yo seguiré trabajando, mis abogados que se encarguen de hacer lo que tengan que hacer. Yo siempre he tenido la bendición de Dios del trabajo y de tener la paz y de vivir en un país en donde si hubiese algo incorrecto, ya me hubieran jalado las orejas y me hubieran echado para afuera. Me consta, una de las mujeres más trabajadoras del medio, sí. Eso sí lo es. Ninel nunca se da por vencida, Ninel sigue adelante. Mira, proyecto de vida. Mira que bien tiene la piel, la cara estiradita porque vive en el sol así, le va muy bien, mira. Bueno, en el sol, en el frío, le encanta esquiar, a ella le encanta la nieve. La vemos que esquía muy bien, tiene unos trajes maravillosos, Mira, Raúl. Tiene que hacer ejercicio para la cara. El cantante Julio Iglesias, con el fin de tratar de probar su inocencia y ante la negativa de la Fiscalía Española de archivar la denuncia, anoche él compartió sus supuestos mensajes que sus demandantes le enviaron entre los años 2021-2023, cuando ya no trabajaban para él. Así que míralo usted mismo aquí. Julio Iglesias acudió anoche por segunda ocasión a su cuenta de Instagram alegando, y según afirma, que la Fiscalía de España no le permite ejercer su derecho de defenderse al negarle acceso a la denuncia de acoso y agresión presentada por dos ex trabajadoras. El cantante, para tratar de responder a las acusaciones de las denunciantes, publicó con nombres y apellidos que estamos ocultando para proteger la identidad de las mismas varias capturas de pantalla de los supuestos mensajes que le enviaban antes y después de trabajar para él, asegurando: la evidencia es clara. Las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse demuestran que la información difundida carece de veracidad. Todo tiene un
límite. Es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad. Pero ¿qué consecuencia legal le pudiera traer a Julio Iglesias al difundir mensajes privados de las presuntas víctimas vinculadas al proceso legal? En los mensajes que ha publicado no se está revelando ningún detalle relativo a la intimidad de ninguna de las partes y además se trata de una comunicación bidireccional, con lo cual no se cumplirían los requisitos necesarios para que nos encontrásemos ante un delito de revelación de secretos. Por otro lado, otra de las vías que podrían tener las denunciantes es entablar una demanda contra el honor, pero el escenario también sería negativo casi con toda seguridad porque, como ya he dicho, no está hablando de la intimidad ni de ningún aspecto privado de las partes que están en la conversación, con lo cual la estrategia de defensa que ha seguido para poder defenderse en ningún caso se va a poder volver en su contra. Contactamos a los abogados de las demandantes para obtener una reacción a la publicación de estos supuestos mensajes, pero declinaron hablar del tema. Bueno, así es. Las redes sociales es una ventaja, ¿verdad? Que te puede utilizarlo para hablar y tener esa voz cuando te la niegan. Así que él usó las redes sociales Clarisa, como esto no lo está haciendo como Julio debió. Iglesias. Bueno, su gente. Julio Iglesias tiene aprobado por él, obviamente. Tiene un equipo que está haciendo esto. Correcto. Esto no es el mismo Julio Iglesias poniendo su cosa en Instagram. Claro, no. ¿Qué es lo que piensan? Ah, Julio Iglesias puso esto. Él no hizo esto. Me imagino que tiene un equipo de abogados que están detrás de todo esto y, como tú dices, pusieron el nombre ya de todas las mujeres. Así es. Que no podemos decirlo aquí porque obviamente estos nombres están protegidos después de sus declaraciones. Sí. Pero también yo el otro día mandaron un montón de fotos de, no Julio Iglesias, pero por otro lado, de las mujeres que estaban viajando alrededor del mundo y que lucían felices en estos lugares, esto, lo otro, que no tienen que ver una cosa detrás de otra. Claro. Y también no podemos poner eso tampoco, porque están las caras de ellas. Así es.